Hablabas, hablabas en la primera parte sobre todo lo que tiene que ver con el pensamiento y la emoción, y que de acuerdo a cómo yo precisamente sienta esa emoción, pues acciono, ¿cierto? Eh, y una de las cosas pero obviamente referente al dinero, que creo que en algún momento me pasó, y después lo tocan más adelante con el tema del termostato financiero, es que si yo pienso, por ejemplo, en una suma, digamos, bueno, yo quiero y aspiro y sueño ganarme 20 millones de pesos en un mes, por ejemplo. Sí, Entonces, yo lo pienso, pero cuando digo esos 20 millones y me imagino, siento como que, pues madre, me da miedo, me da sí. susto, de pronto la emoción no es una emoción positiva. Y creo que me sirvió mucho eso que dijiste, porque finalmente a cuánta gente le pasa eso, como que se imagina ganarse X cantidad de dinero, pero cuando su emoción no es negativa, jamás lo materializa. Sí. Entonces, la pregunta o lo que yo quisiera como que nos hablaras un poquito es como que, perfecto, listo, ya sabemos que a partir de ahí yo puedo ir diciendo, bueno, quizás los 20 no me sientan cómodos de momento, quizás 10 de pronto la emoción ya no es tan negativa, de pronto sí lo veo más alcanzable. Como yo precisamente empiezo como a switchar esa emoción, como que listo, me siento como con 5 al mes, pero cuando pienso en 15 me da miedo, me pongo ansioso, no lo veo posible para mí. ¿Cómo hago yo para que esa emoción se vaya como familiarizando, ¿cierto? Como que más bien lo vaya sintiendo que me pertenece? David, gracias, gracias por decir eso, gracias por ser tan valiente de confesarlo, porque claro, digamos que es muy fácil hablar de las finanzas y hablar de que tenemos unas emociones, pero no es tan chévere reconocer que hay cosas del dinero que nos da miedo. Y es una cosa muy paradójica porque es que ¿cómo es posible que nos dé miedo ganar más? Pues eso no tiene sentido, creería uno, hasta que escuchamos las conversaciones de todos y nos encontramos con que es un miedo compartido. Somos muchas las personas que nos genera miedo y resistencia empezar a pensar en una cifra mayor y cómo eso nos mueve las emociones. Quiero que alguno me diga si en este momento coincide, le ha pasado algo como lo que menciona David, lo está experimentando en este momento, le ha pasado como para saber un poquito también cómo lo vamos orientando. Muchas, muchas gracias, David, por darnos el rumbo de este diálogo. Vamos a ver, estas personas hoy están como tímidas. Bueno, alguno que alce una manito, que ponga un corazoncito, algo. Están muy calladitos. Bueno, por ahí, ¿alguien? No, definitivamente no. Silencio, silencio absoluto. Bueno. Vamos a suponer, David, que a los únicos que nos ha dado miedo ganar más dinero es a ti y a mí. ¿Listo? Listo, dice Alonso, ¿será que sí? Ok, ¿qué pasa con eso? Digamos que una de las cosas que yo les enseño permanentemente cuando estamos pues en diferentes espacios, porque acá nos encontramos en diferentes espacios, es que yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, lo han visto o han conocido personas o lo han hecho, de estar repitiendo pues afirmaciones, de estar repitiendo, qué sé yo soy rico, yo soy millonario, yo soy capaz, yo puedo, yo soy próspero, yo. Pero cuando nosotros estamos desde ese pensamiento, inmediatamente nuestra emoción con lo que conecta es que estamos diciendo mentiras, ¿sí? Inmediatamente con lo que nosotros nos conectamos es que ese pensamiento es falso. Y por ende, nuestra emoción guía y nos lleva realmente a lo que sí sentimos. En el curso yo les explico de que los pensamientos, a ver, nos tenemos que devolver a un concepto y es que ya es sabido y yo creo que en este espacio pues no lo voy a desarrollar, de que el dinero es energía. Como todo lo que existe en el universo es energía, está científicamente comprobado y no va a ser yo pues la que va a sacar acá como todos los datos para eso porque no tenemos el espacio. Pero entendiendo que el dinero y que absolutamente todo lo que se mueve en el universo científicamente está demostrado que es energía, entonces el pensamiento es energía eléctrica. Es decir, es todo lo que yo disparo, todo lo que envío, todo lo que le estoy diciendo, todas esas ondas y esas señales que le estoy diciendo al universo de lo que yo pienso.
Ahora, las emociones son la energía magnética. ¿Qué quiere decir eso? Que la emoción es lo que realmente atrae lo que yo experimento en mi vida, porque es la magnética, es la que atrae. Entonces yo con el pensamiento envío señales, ¿sí? Pero con la emoción es realmente con lo que sintonizo. Cuando nosotros experimentamos este miedo en la generación de ingresos, inmediatamente es porque ahí nos está saltando una creencia limitante. Y uno de los patrones, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos respecto al dinero, es que ganar más dinero nos aleja de la pertenencia. Si yo gano más dinero que mi familia, si yo gano más dinero que mis amigos, si yo gano más dinero que mi pareja, si yo gano más dinero que mi contexto, entonces dejo de pertenecer. Inmediatamente empezamos a generar pues como una resistencia, empezamos a generar un rechazo, empezamos a generar como un bloqueo, porque eso nos está alejando. Entonces, aparentemente queremos tener más dinero, pero la sensación nos aleja porque no conectamos del todo. ¿Cuál es el ejercicio que yo les propongo ahí? Vamos a hacer siempre esa meta incómoda, la que nos da susto, la que no nos parece, la que no nos gusta, pero que es la que queremos. Ahora, ¿cuál es esa meta intermedia que nos hace sentir mucho mejor? No en la que estamos ahora, no tampoco una bajita como quien se da pañitos de agua tibia, porque eso tampoco nos permite crecer, sino una que sea retadora, pero que se sienta chévere. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos avanzando, vamos rompiendo ese techo y como les enseñaba en el curso, vamos rompiendo el termostato financiero. ¿Qué pasa? Cuando yo soy una persona que está en unos ingresos de 10 millones de pesos o de $3.000, vamos a ponerlo en dólares para que aquí todos nos entendamos un poquito, entonces es comprender de que no solamente mi nivel de ingresos es a esos $3.000, sino que yo tengo que habitar, yo tengo que ser la persona que genera $3.000. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que mejorar mis comportamientos como una persona que genera $3.000, que yo tengo que administrar y comprometerme mejor con mi dinero como una persona que genera esos $3.000, que yo tengo que invertir mejor mi tiempo, mi educación, mis recursos como una persona que tiene $3.000. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros pensamos en generar más dinero, solamente pensamos en la cifra. Y por eso como, bueno, los que están en el grupo de la comunidad de finanzas conscientes, les leí ese párrafo que me llamó tanto la atención hoy, porque claro, el dinero es un símbolo. Entonces, si yo me quedo solamente con el símbolo, estoy desconociendo todo lo que sucede realmente alrededor del dinero, todo lo que yo tengo que hacer para ser una persona que realmente se gana $3.000. Entonces, ¿cómo me tengo que comportar? ¿Cómo tengo que administrar mis finanzas? ¿Cómo son mis hábitos del ahorro? Realmente, entonces, si me va a ganar $3.000, ¿voy a gastar más? O realmente si ya entro a los $3.000, me empiezo a comportar con mucha más conciencia y con mucha más responsabilidad. El dinero es una energía ejecutiva. El dinero es como un ingeniero, como un matemático, como un físico. Es que al ingeniero, al dinero le gusta la claridad, al dinero le gusta el orden. Y muchas veces no nos llega más dinero porque no tenemos orden. Entonces estamos esperando, no, es que cuando yo me gane esos 10.000 o esos 3.000, entonces ahí sí voy a ahorrar, ahí sí voy a administrar mejor, ahí sí empiezo a registrar o ahí sí empiezo a invertir o ahí sí empiezo a diversificar. Entonces no es solamente como pensar en el número y en el símbolo de lo que quiero generar y lo que quiero atraer, sino cómo me empiezo a convertir en la persona que se gana y que administra $3.000. ¿Listo? Dime si te queda claro, si tienes alguna duda, algo que quieras agregar, algo que otra persona quiera complementar. Dice Ginette que muy claro. Listo. Bueno, hecha, y una pregunta. Hablas obviamente como de convertirnos en esa persona que es capaz de administrar, de manejar, de sostener, de multiplicar esos $3.000. Eh, ¿Tú qué piensas, por ejemplo, si yo soy una persona con un patrón, eh, que jamás en la vida me he ganado más de $1.000, por ejemplo? Sí. Empiezo a pensar en los 3.000 y bueno, digámoslo como que empiezo a sentirme no del todo asustado, siento que de pronto puedo alcanzarlos.
¿Y qué piensas, por ejemplo, como de que yo empiece a vivir experiencias o empiece a hacer cosas a nivel financiero que precisamente me... Se nos fue. Bueno, mientras vuelve, porque eso está muy interesante, quiero que cada uno vaya como analizando y revisando si eso le está hablando de sí mismo, de su historia, pues porque obviamente no es casualidad que estemos nosotros todos acá reunidos, escuchando justamente esto, hablando sobre esto, conversando, y como les decía, por eso es un diálogo financiero abierto, donde vamos a hablar de una cantidad de cosas que a veces pensamos del dinero, pero que no nos atrevemos a decir, que no lo compartimos con nadie, que no lo socializamos. Mientras vuelve por ahí David, ahí llegó. Te nos fuiste. Me fui, discúlpame. Entonces, hay algo que yo pienso y es que nadie extraña lo que no conoce. Siento que a veces tengo que forzar situaciones y experiencias para precisamente empezar como a sentirme merecedor o que ya no quiero volver atrás. Un ejemplo, normalmente almuerzo en un restaurante donde el almuerzo me cuesta, no sé, $10. Ujú. Pero precisamente como para elevar ese nivel y sentirme quizás merecedor de un almuerzo de $30, busco un restaurante más fino, más costoso, con una experiencia más enriquecedora, ¿cierto? Sí. Cuando yo voy allá y vivo esa experiencia, digámoslo, de pronto ya no quiero volver a 10, no con el ánimo como de meditar o de como que se vea como elitista, sino precisamente porque yo quiero irme a un nivel superior. Una persona que se gana 3.000, $4.000, ¿qué almuerzo se comerá el de 10 o más bien elegirá un mejor restaurante y una mejor experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué Ujú. piensas como de eso? Como que yo sí estoy en esa posición donde me genero los 1.000, pero quiero empezar a forcearme y ver esas experiencias y cómo sería la mejor manera. Y si es una buena estrategia precisamente como para yo irme convirtiendo y sintiendo como la persona merecedora Perfecto. de ese ingreso. Me encanta lo que mencionas porque ya te lo iba a preguntar y directamente fuiste para allá. Entonces, cuando empezaste a decir cómo encarno, cómo me convierto en la persona que genera $3.000, entonces, ¿qué experiencias financieras tengo que tener? Pero inmediatamente lo que asociaste con las experiencias financieras fue el gasto. Inmediatamente tu mente a lo que se fue al gasto. Porque como tenemos aquí tatuado que entre más gano, más gasto, entonces para yo ser la persona que genera $3.000, tengo que comportarme como la persona que se gasta 3.000. Y justamente esa creencia, justamente ese patrón de comportamiento es lo que te aleja de los 3.000. ¿Por qué? Porque si finalmente vas a querer esos 3.000 igualmente para gastártelos, es que da igual que te ganes 1.000, 5.000 o 10.000. Yo tengo clientes que se ganan $20.000 al mes y no les alcanza. Y tengo clientes que se ganan 1.000 y les sobra, ahorra, es más, y tienen para prestar. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está entre una cifra, ¿qué hay entre una cifra y otra? Yo, la diferencia está en mí, en mis patrones y en mis comportamientos. Entonces, inmediatamente cuando yo identifico que todavía tengo arraigada mi creencia de que para ganar, de que como gano gasto, entonces pues da igual realmente la cifra porque lo que yo tengo que trabajar no es mi capacidad de generar ingresos, no es mi capacidad de llegar al dinero, sino porque permanentemente le estoy diciendo al dinero que no quiero que se quede conmigo, de que el dinero siempre es para gastar. Entonces, justamente este ha sido el tema de la semana en diferentes sesiones, con los clientes, con todo. Por ahí estoy seguro que más de uno va a decir, ay, justo lo que hablamos. Porque siempre llego a la conclusión del tema del merecimiento, de la abundancia, de la gratitud. Entonces, si entendemos que el dinero es una energía de intercambio, es un medio de valor por el que nosotros intercambiamos. Hoy es papel moneda, hoy son símbolos y hoy son números, pero antes eran vacas o era sal o eran oro o eran minerales porque simplemente intercambiábamos lo que considerábamos valioso.
Pero realmente lo que es valioso dentro de toda esta ecuación, lo más valioso, somos nosotros. Entonces, ¿cómo aprendo yo a sentirme valioso aún y cuando no gasto? ¿Cómo aprendo yo a sentirme abundante aún y cuando no estoy en el restaurante de los $100? Porque es que ¿cuánta gente va a un restaurante de $100 con la tarjeta de crédito? Entonces, realmente, cuando nosotros nos comportamos como la persona que encarna su capacidad de generar $3.000, es en absolutamente todo. Entonces, ¿cómo es mi ahorro? ¿Cómo es mi administración? ¿Cómo es mi distribución? ¿Cómo es mi contribución? ¿Cómo aumentan mis inversiones? No es entre más gano, más gasto. Es entre más gano, entonces, ¿cómo diversifico? ¿Cómo ahorro? ¿Cómo construyo mi colchón de seguridad? ¿Cómo realmente empiezo a entrar en los mercados financieros que son aptos para mí? Porque no todos son para todo el mundo. Entonces, ahí es donde empezamos a comprender que seguimos compartiendo esa creencia que nos une a todos como mente colectiva en el contexto de que el valor nos lo da la manera en cómo nos gastamos el dinero. O sea que el valor realmente sigue estando afuera, no en mí, sigue estando afuera, en la validación, en el gasto, en el estilo de vida. Entonces, ¿cómo yo me puedo seguir sintiendo abundante, poderoso, millonario, generoso, aún y con el dinero que hoy me gano o con los $3.000? Porque cuando tú logres identificar cuáles son todos esos patrones que se te activan, cuáles son todos esos pensamientos y los empieces a trabajar uno por uno, el dinero va a llegar. La cifra va a llegar. El problema no es la cifra. El problema es cómo te relacionas con esa cifra. Es como lo mismo cuando las personas pues se ganan la lotería. Como administran el dinero hoy, van a administrar la lotería. Y al final, si el patrón es entre más gano, más gasto, pues la lotería llega e inmediatamente se va. ¿Listo? Dale, David. Sería entonces experiencias de inversión, por ejemplo, las que yo podría adoptar precisamente como para mejorar esa parte. O sea, volviendo al Digamos, ejemplo, me gano los 1.000, pero quiero llegar a los 3.000, a los 4.000, quiero ser esa persona. ¿Cómo debería ser mi comportamiento? Un comportamiento más de ahorro, más de inversión, empezar a no relacionarlo, dejar de relacionarlo con el gasto, con el tema de vivir experiencias que me eleven de nivel, digámoslo así, que me hagan extrañarla, porque digamos, si las personas uno dice como que, hey, esta vida me gusta, o sea, me gusta viajar en avión y en ejecutiva, ya no quiero viajar en el gallinero como lo decimos por ejemplo acá en Colombia. O ya voy a los 5 estrellas, ya no voy al 3 estrellas. ujú. Esa experiencia sería más bien como una consecuencia después de yo darme el valor para merecerlo y no contribuiría en nada para yo ser esa persona o cómo serían las experiencias para yo precisamente elevar ese nivel. Ujú. ¿Cómo sería el trabajo emocional? No sé, ¿cómo sería el lugar? Listo. Entonces déjame que voy a leer una cosa que ponen acá en el chat. Dicen qué potente esa reflexión, es cierto, uno muchas veces a la hora de pensar en ampliar su rango de manejo del dinero, de uno lo asocia al gasto, pero es también porque algunos coach o en conferencias han dicho, ve y cómprate esa chaqueta que tanto te gusta o el carro nuevo. Sí, obviamente nosotros estamos en este momento en una era donde hay tantísima información que no sabe uno realmente también como qué camino coger. Y en ese orden de ideas, pues uno básicamente lo que debería hacer es conectarse con lo que más sentido le haga. Alexa, ¿y cómo yo sé que la información me hace sentido? ¿Se acuerdan que les decía que las emociones es la energía magnética? Porque las emociones son la brújula. Entonces el corazón, cuando nosotros sentimos bienestar, satisfacción, plenitud, tranquilidad, gratitud, todo eso es porque estamos tomando las decisiones correctas. Ahora, David, con respecto, dijiste algo súper potente y no sé si todos lo alcanzaron a escuchar, pero yo se los voy a decir en voz alta y es, entonces, ¿cómo realmente me empiezo a valorar y cómo esas cosas me hacen valioso para sentirme merecedor? Y ahí es donde está la trampa. Ahí sigue estando la trampa porque sigues pensando que tu valor está fuera de ti. Entonces, para yo poder ser merecedor de 3.000 euros,
de $3.000, ¿qué tengo que hacer para yo poder ser valioso, para podérmelos merecer? Y ahí es donde está la trampa de la mente, del ego, de todo lo que nos hemos creído, porque es que nosotros no tenemos que hacer ni que cambiar nada para ser valiosos y merecedores, porque ya lo somos. Solamente el hecho de estar acá nos hace valiosos y merecedores. La cantidad de dinero que nosotros atraemos a nuestra vida y que somos capaces de sostener está directamente relacionada con la cantidad de valor que yo aporto, pero con la cantidad de valor que yo veo en mí. Entonces, más allá de si yo me tengo que convertir en una persona ahorradora, inversionista, o si tengo que ser una persona, no sé, más austera en mis gastos, es realmente cuál es el comportamiento que a mí me hace sentir bien con o sin dinero. ¿Cuáles son esas acciones que yo hago para sentirme valioso con o sin la presencia del dinero? Porque realmente eso es lo que empieza a cambiar. Eso es lo que empieza a cambiar. Si nosotros le asignamos toda la responsabilidad al dinero de hacernos sentir valiosos y de hacernos sentir suficientes y merecedores, cuando no está el dinero, pues entonces imagínense, se nos lleva el valor, la suficiencia y el merecimiento. O sea que, ¿qué nos queda? No nos queda nada, porque le asignamos al dinero algo que es inmaterial, cosas que el dinero no nos puede dar y no nos puede garantizar. ¿Listo? Pipe, cuéntanoslo todo. Alexa, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien. Hablando de algo muy importante de lo que están compartiendo David y tú, caí en cuenta de algo que no había aplicado, un concepto que realmente incluso acabo como de aprender, de darme cuenta, es la palabra que tú mencionaste, que es el termostato. Y varios ejemplos que dio David, como también con respecto a cómo hacemos una cosa, hacemos todo. Entonces, a veces somos poco receptivos a los detalles o sea, no salgo como de cierta zona de confort porque precisamente, o no cruzo esa barrera precisamente porque no me doy cuenta o no soy receptivo de esas emociones, de cómo me estoy sintiendo cuando yo hago las cosas, cómo me siento con respecto a la frecuencia o la abundancia cuando estoy con mi familia, cuando estoy comprando, cuando estoy haciendo todo. Como yo hago una cosa, hago todo. Entonces, a veces, listo, yo quiero ganar más, quiero pasar a otro nivel, pero me está yendo bien en ciertas áreas, pero en algunos objetivos en el cual todavía hay un sentimiento como de miedo, como de escasez, simplemente lo paso por alto. Entonces eso tiene repercusión en general en todo mi nivel de abundancia o energía con la que quiero conectar. Entonces, esa palabra en ese momento como que me hizo clic, conecté mucho con ella, que es el termostato, porque a veces tengo objetivos en los cuales esos objetivos me generan todavía miedo y que pueden ser una gran ayuda de que si yo cambio ese sentimiento de poder pasar esa barrera, voy a hacerlo en general con toda mi vida y con todo lo que estoy, digamos que construyendo en estos momentos. Entonces, era como esa invitación, como ser receptivos ante todo lo que estamos haciendo. Cuando estoy de compras, cuando estoy comiendo en un restaurante, como dijo David, cuando estoy de viaje, cuando estoy con mi familia. Entonces, puede que ese termostato esté realmente desequilibrado en varias áreas y por eso de pronto tenemos ciertas limitaciones para poder pasar como de cierto escalón. Quería como, pues eso fue lo que me hizo clic como esa palabra y que creo que nos puede ayudar bastante. Listo, Pipe, muchísimas gracias por compartirlo. De hecho, me haces caer en cuenta también de algo que les quiero compartir respecto como a ese termostato y a esas asociaciones que hace la mente. Yo les he compartido ampliamente, pues las personas que no me conocen muy de cerca, les he compartido ampliamente en los encuentros, en el podcast, que yo atravesé una quiebra millonaria, o sea, de muchísimo dinero que para mí en ese momento pues era mucho dinero. Y justamente esa quiebra a mí me llevó a rechazar una sensibilidad con cierta cantidad de dinero. Porque entonces ese dinero, en vez de generarme satisfacción, me conecta con el miedo. Mi mente lo que aprendió y lo que asoció es, si yo llego a tal cifra, entonces inmediatamente puede que algo malo me vuelva a ocurrir.
Y eso me aleja de la abundancia, eso me aleja de la prosperidad, eso me aleja del crecimiento. Porque muchas veces escuchamos las expresiones como, es que como yo ya lo hice, lo puedo volver a hacer. Es que si yo llegué allá, yo vuelvo y lo hago. Es que sí, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el trabajo interno que tenemos que hacer realmente para alcanzar nuevamente esas cifras? ¿De cuánto y cómo llegaste ahí? A ver, la quiebra fue grandecita. Estuvo cerca de los 7 millones de dólares. ¿Cómo llegué ahí? Muy buena pregunta. A veces no lo tengo tan claro porque estaba muy joven. Entonces, honestamente, yo creo que llegué allá de una manera muy soñadora, muy como todo lo que hago, con mucha magia. Yo llegué a esas cifras de dinero como con muchos sueños, con muchas esperanzas, con muchas ilusiones, con muchas ganas, con mucho propósito, con no tenía tantas limitantes como las que uno empieza a coger cuando empieza a crecer. Es bien paradójico porque entre uno más seria se va tomando la vida, de más cargas y de más emociones negativas nos vamos llenando porque nos vamos tomando esto muy en serio. Entonces, pues esa me catapultó hacia allá. Las inversiones, también se los he contado, me catapultó hacia allá, rompió mi termostato financiero, lo rompieron las criptomonedas, lo rompieron las inversiones, lo rompieron las acciones, el trading, los mercados financieros, la propiedad raíz, porque pues finalmente cuando yo abrí la puerta, lo que dijo Pipe, me encanta. En la vida, como uno hace una cosa, hace todo. Entonces, así como más o menos ustedes han conocido un poquito de la marca, de EPI, de lo que soy, pues así soy para todo. Soy apasionada, soy disciplinada, soy comprometida, soy nerda, soy empeliculada. Entonces, así me metí en ese mundo. Pero pues imagínate, estamos hablando de que era totalmente inexperta, era inocente, tenía mucho conocimiento, pero no tenía experiencia, no tenía mucha sabiduría que era necesaria para administrar y controlar esas cantidades de cifras de dinero. Entonces, fíjense que de una u otra manera, todos también siempre tenemos un tope, un techo, una cifra que nos conecta con emociones no tan positivas. Ahora, el termostato, pues, hoy en una asesoría empresarial le decía a un equipo de trabajo, a ver, hay una diferencia muy grande entre vivir con presión a vivir con tensión, ¿sí? La presión, como su nombre lo dice, nos está es presionando, nos está tirando para abajo, está acabando con nosotros y la tensión pues nos pone ahí un poquito como, esto está como interesante, como movidito, y justamente eso es lo que nos debe generar a nosotros nuestro termostato financiero. No una presión, porque desde la presión nosotros no vamos a lograr romper el techo, no vamos a producir más dinero. Pero si nuestro termostato nos genera una tensión, porque nos pone obviamente, nos reta, nos pone a movernos, nos pone a cambiar de creencias, de paradigmas, pero sí les voy a decir una cosa, y es que si nosotros realmente queremos superar las cifras de dinero que somos capaces de crear, ojo, de crear, de sostener, de mantener, todo el mundo puede llegar a 1 millón de dólares. Bueno, todo el mundo con un paréntesis cumpliendo ciertos requisitos, pero no todo el mundo lo puede sostener. Y ojo, que esta tercera es la más importante y no todo el mundo lo puede multiplicar. De nada sirve, de nada sirve llegar al 1 millón de dólares a los 20 y a los 30 no tenerlo. Eso no tiene sentido. Lo que realmente importa con las finanzas es crear dinero, sostener dinero y multiplicar dinero. Y para que eso pase, yo me tengo que transformar en muchos niveles, pero los niveles más importantes son internos, son internos, porque tenemos muchas creencias que nos alejan de realmente relacionarnos con esas cifras de dinero, porque no solamente es el estilo de vida que me puedo dar, es el nivel de vida que puedo tener cuando llego allá, sino que se los digo por experiencia propia, la responsabilidad tan grande que adquirimos cuando llegamos a esos niveles de dinero. Entonces, nos vamos realmente a preparar, nos vamos realmente a comprometer, porque querer dinero, todo el mundo quiere, todo el mundo quiere. Yo conozco mucha gente que quiere ganarse lo que gana el gerente de Netflix.
Pero no todo el mundo quiere hacer el trabajo ni se va a comprometer con todo lo que hace el gerente de Netflix. Y para querer plata, pues para querer plata estamos todos. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya te voy a dar la palabra David, sino que vea como no sé, los chicos, alguien más, Adrián, Oscar, Alonso, Ginette, Mariana, Sandra, Diego, Paola. ¿Quién más quiere compartir algo? ¿O están de acuerdo o no están de acuerdo? O les hace sentido o no les hace sentido? Listo, Alonso nos pone que, qué bien. Eh, ¿Me escuchas? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy ¿Aló? bien, Alonso. ¿Y tú cómo estás? Genial. No, yo estaba pendiente escuchando porque aquí mis deberes del hogar, pero ahora sí. Eh, Hay algo que mencionaste muy importante y es la diferencia entre tensión y presión, porque justamente yo estoy pasando mi proceso para lograr mi consistencia y rentabilidad en el trading, específicamente en las opciones binarias. Obviamente existe pues tipos de mercado mucho más rentable, mucho con mejor liquidez, pero uno comienza con pequeñas metas. Y, y ahora que estoy retomando nuevamente operando con ese tipo de mercado, me doy cuenta que durante ese tiempo, porque he quemado muchas cuentas durante ese proceso, y es que cuando estoy dentro de la pantalla del gráfico analizando, mm, a mí me genera ese sentimiento de frustración que he pasado y entonces me puse a pensar lo que una vez dijiste, esa correlación de esos dos conceptos, y es que yo ya había, durante esta semana o casi el mes, me he dado cuenta que acaba de crear un miedo a perder el control sobre mí cuando estoy operando o cuando estoy generando algún tipo de pérdidas. Una vez que una vez que lo he aceptado, lo he reconocido, lo he hecho consciente, lo he estado trabajando a través de la meditación, que es una de las mejores bendiciones que me ha dado en la vida y que he podido sanar muchas heridas del pasado y otras recientes y que obviamente está todavía en ese trabajo interno de saber qué más necesito por sanar. Ahora bien, me, es posible que podrías profundizar sobre los dos conceptos sobre presión y tensión, porque yo diría que de pronto el compañero David también está sintiendo ese mismo sentimiento, pues sin juzgar, sin ser prejuicioso, sino que cada uno de nosotros queremos llegar a una cifra exacta, o mejor dicho, cada uno tenemos o aspiramos a ganar mucho más de lo que realmente estamos ganando ahora, tres o tres veces más o cuatro veces más, o ser millonarios, si eso queremos llegar. Y a través de las inversiones o a través del trading, lo primero que uno aprende, lo básico, es aprender a gestionar nuestras expectativas. Ujú. Y la manera pues de gestionar nuestras expectativas es que aprendas. Si usted no es capaz de gestionar al menos $1, mucho menos no vas a ser capaz de gestionar una cifra, 1 millón de dólares. Así es. Y, y en ese trabajo estoy ahora. Ahora bien, es posible que puedas profundizar esos dos conceptos. Claro que sí, Alonso. Muchísimas gracias por tu participación, por tu intervención. Tengo algunas observaciones para eso que dices allí. Sin embargo, antes de dar como mi punto de vista, para que esto no se vuelva aquí como un monólogo, que saben que quiero que se lleven experiencias de diferentes personas. No sé si Pipe sigue por ahí porque me encantaría. Pipe es un trader profesional de hace muchos años y ha pasado por todo. Ha pasado por ser rentable, por no ser rentable, por quemar cuentas, por no quemar, por administrar, por no administrar. Bueno, por todo el camino que recorren los traders.
Y me gustaría, antes de, pues, de decirte lo que tengo para compartir, si Pipe quiere agregar algo a la experiencia que está compartiendo en este momento Alonso, tanto de su encuentro para llegar a la rentabilidad y también pues con la frustración de cuando se queman las cuentas. Claro que sí, Alexa. Muchas gracias por ese espacio. Y precisamente estaba pensando en algo, o sea, más que el sentimiento, hay algo muy importante de lo que tú estás haciendo con respecto a construir algo, porque es que primero me debo de, o sea, si yo quiero pasar de nivel, si yo quiero cambiar, pasar esa barrera, cambiar como ese sentimiento, primero debo de ser consciente cómo estoy haciendo las cosas y qué es lo que estoy haciendo. Debo de ser muy consciente del rol que estoy ejerciendo y realmente adquirir, capacitarme para poder desenvolver esa actividad de una manera elocuente, coherente, para poder obtener unos resultados precisamente acordes a ese proceso. Entonces, un paréntesis, ¿qué es el trading? ¿Cómo lo estoy ejerciendo? ¿Qué mercado estoy operando? ¿En dónde estoy operando? ¿Con qué o sea, como tener en claro todos esos factores, porque creo que mencionó Alonso algo respecto a las opciones binarias. Entonces, si nos vamos a ir un poco más a fondo, un poco más técnicamente, pues las opciones binarias están prohibidas en más de 70 países y probabilísticamente las opciones binarias es un casino y realmente es algo, un mercado manipulado. Entonces, cómo estoy ejerciendo esa profesión. Independientemente de que sea trading, realmente primero debemos de concientizarnos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si realmente tengo las habilidades, la experiencia necesaria y si no las tengo, entonces buscar a un experto, buscar apoyo, buscar primero ese conocimiento para poder entonces primero tener las herramientas y después empezar ese proceso para adquirir la experiencia necesaria para después tener una sabiduría a la hora de afrontar ese tipo de situaciones con respecto a quemas de, pues no sé, quemada de cuentas o gestión de capitales de terceros, o sea, cualquier factor que estoy ejerciendo en esa actividad. Entonces, eh, esa sería para mí como el aporte, o sea, cómo estoy ejerciendo el trading, realmente si lo estoy ejerciendo como profesión, como un hobby, como multinivel, como hay muchos conceptos erróneos que la gente tiene afuera de lo que es el trading, que realmente lo venden y el marketing es muy fuerte en este aspecto hoy en día, pero el trading no tiene nada que ver con todos esos conceptos. El trading es una profesión, el trading es un negocio serio a largo plazo. Entonces, si yo apenas llevo un año y quiero ganarme $1 millón, pues realmente no es coherente. Entonces, así, por mucho que yo quiera, por mucho que yo quiera romper esa barrera, tengo que primero respetar el proceso y ser coherente con lo que estoy haciendo. Ok, listo, Pipe, muchas gracias. Bueno, Alonso, te voy a decir mi punto de vista desde varias intervenciones que hiciste. A mí me parece, independientemente del mercado, porque creo que estás en todas tus facultades para reconocer qué mercado es de riesgo, de alto riesgo, de bajo riesgo, si es regulado, si no es regulado, si me lo permiten o no, pero pues finalmente estás aprendiendo una habilidad y eso hay que dejarlo claro. Como lo dice Pipe, el trading es una profesión. Una profesión que se desarrolla a través de una habilidad. Tú estás desarrollando una habilidad. Y si tú aprendes la habilidad del trading, sean opciones binarias, sea en qué sé yo, en acciones, en forex, en futuros, en donde tú decidas operar, pues estás aprendiendo la habilidad. Ahora, ¿qué es importante comprender? Uno, ¿con qué dinero estoy operando? Claro que lo que Pipe dice es importante tener esa conciencia, esto va a ser una profesión, un hobby, un segundo ingreso. Eso es importante, esa conciencia, pero segundo, ¿con qué dinero estoy operando? Porque obviamente, cuando nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, tanto con el trading como con las inversiones, o de hecho incluso con muchas cosas en la vida, si nosotros tomamos la decisión de hacer una inversión, siempre en la inversión hay un riesgo adquirido, hay un riesgo inherente y está asociado. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cuál es el riesgo que estoy dispuesto a asumir? Ahora, ¿con qué dinero estoy operando? ¿Por qué te pregunto esto, Alonso? Porque no es lo mismo cuando yo opero con un dinero que me puedo permitir perder, que está dentro de mi presupuesto, que hace parte de lo que yo estoy trabajando y que digo, pues, perdóname la expresión, yo a veces digo un par de groserías y aquí la voy a decir como, qué cagada, o sea, ¿quién quiere perder dinero? Nadie quiere perder dinero, ¿sí? Pero dentro del proceso de aprendizaje, muchas veces, y sobre todo en el trading, hay que perder dinero. Entonces, es que te puedas operar con un dinero que te puedas permitir perder.
Porque cuando es un dinero que no te puedes permitir perder y que no está dentro de tu margen de acción, dentro de tu tolerancia al riesgo, Alonso, no es un buen momento para entonces estar operando en cuenta real. ¿Por qué? Porque va a suceder una cosa y es la venganza con el mercado. Ahí es donde se queman las cuentas. Se queman las cuentas cuando nosotros no tenemos realmente un plan, un plan de trading claro y consciente y que si a veces en el mercado se entra y se pierde, pues se perdió. Pero si lo que hacemos es entrar a querer recuperar, ahí es donde el mercado nos juega una mala pasada. Y esto parece muy técnico, muy de trading, muy de bolsa y todos los que no entienden de trading dirán, pero ¿cómo así? Entonces allá voy con lo mismo. Puede ser con el trading o puede ser con los negocios o puede ser con los gastos emocionales o puede ser con, bueno, en este momento no se me ocurre otro ejemplo, pero la relación con el dinero nosotros la vemos permanentemente en todas las decisiones que tomamos que incluyen un movimiento de dinero. Siempre es un espejo, siempre nos está mostrando un aspecto de nosotros, siempre está hablando de algo de nosotros, ¿sí? Solamente que el trading pues es un espejo mucho mayor porque yo estoy expuesto a una gráfica, estoy yo con yo, pero es un lugar donde realmente experimento pues como toda la liquidez porque estoy ahí en el mercado en tiempo real, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo lo del ejemplo de la presión y de la tensión, es que entonces ahí es lo mismo. ¿Cómo te puedes presionar tú en el trading? Tú te puedes presionar en el trading sintiendo que tienes que doblar una cuenta. Eso te genera presión. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. Porque a ver, opciones binarias no rompe los termostatos financieros, los daña. Y eso es importante tenerlo claro. Pero tú te puedes jugar a carta y no pasa nada porque esto acá no es un tema de juicios. Pero voy a tratar de llevarlo a un mercado, digamos, más real, más conservador, más tradicional. Entonces, ¿qué es algo de presión? Doblar una cuenta. Pues es que el que diga que va a doblar una cuenta, el riesgo que se está llevando en el trading es altísimo. Si tú quieres doblar la cuenta es porque estás dispuesto a perder el 100% del dinero. Y quiero que cada uno en este momento piense en su negocio. Uno será trading, otros serán comercializar cosas, otro será su trabajo, otro será lo que sea. Piensen si en este momento tuvieran que tomar una decisión que les significara arriesgar el 100% de su ingreso. ¿Con qué se conectan? ¿Con qué emoción se conectan? Póngamela por favor en el chat. Si en este momento vamos a tomar una decisión y eso arriesga el 100% de nuestro ingreso, ¿eso qué les hace sentir? ¿Miedo? ¿Ansiedad? Estrés, temor, incertidumbre. Esa es la presión. Esa es la presión de la situación. Cuando yo voy a tomar decisiones con cargado de todo eso, de ansiedad, de emoción, de estrés, de preocupación, de ahí es donde tengo presión. Pero si yo estoy a puertas de enviar una propuesta, a ver, lo hago una cosa que es tensionante, los que son empleados, le voy a pedir un aumento a mi jefe. Ah, sí, yo ya me senté, yo miré, yo trabajo horas de más, yo puedo agregar más valor, es que yo hago esto y esto y esto, estoy totalmente decidido, le voy a pedir un aumento a mi jefe. Otro por allá, mis negocios. Ah, yo estoy en tanto, yo creo que yo puedo aumentar mis ventas, me voy a poner un reto, voy a aumentar las ventas del 15%, ta, ta, ta. Habrá otro. Yo estoy ahorrando con mucho miedo. Este mes voy a ahorrar el 20% de mi ingreso porque es que a mí me da, voy a dejar de comer tantas salchipapas y lo voy a hacer. Quiero que cada uno piense en algo que lo puede retar a mejorar sus finanzas, pero que es un reto. A ver, no estamos garantizando de que va a tener éxito. ¿Con qué emoción se conectan? ¿Qué sienten si yo creo que estoy en 50-50 para que el jefe me dé un aumento? Yo creo que tengo las herramientas para aumentar mis ventas. Yo creo que me puedo comprometer con aumentar mi ahorro. ¿Con qué emociones se conectan cuando piensan en ese tipo de ideas? Emoción, expectativa, confianza, felicidad. ¿Sí ven la diferencia? Esa es la tensión. En ningún momento les estoy garantizando de que ese escenario posible va a suceder. No, estamos un 50-50, pero solamente el movernos nos genera
porque me gusta lo que pone David, depende, y me encanta lo que pone Ginette, como angustia, pero a ratos. Entonces es una cosa como que no es ni muy, muy, ni tan, tan, pero donde yo tengo el control. Yo tengo el control. Yo decido qué tensión le quiero poner a mi relación con el dinero y a mi termostato, también para irlo rompiendo, porque esto no se trata aquí de que nos vamos a quedar, solamente nos sirve esta talla y no vamos a aumentar. Pero cuando nosotros no hacemos realmente un plan que está coherente con mi momento de vida, con mis expectativas, con mis sueños, con mi propósito, con lo que considero importante en la vida, entonces el dinero no se convierte en un aliado, el dinero se convierte en una carga, el dinero se convierte en un enemigo. ¿Sí? Dime, Alonso, por favor, si te queda claro eso a lo que estoy tratando de ilustrar entre la presión y la tensión. Y si lo puedes ver hoy en tu plan de trading y en tu operativa. Dice, sí, me quedó claro. Perfecto. Listo, chicos. Última preguntita para que cerremos estos diálogos. ¿Quién más quiere hacer una intervención, traer una pregunta, dejar algún mensaje, una reflexión? ¿Alguna otra cosita del curso que se les haya quedado por ahí? Ay, Alonso se fue. Listo. David, cuéntanoslo todo. Como dice el tío mío, la última y nos vamos. Eh, Antes de dato financiero, ¿cómo lo entiendo? Por ejemplo, como ese dispositivo que se usa para, digamos, aclimatar el ambiente. ¿Cierto? Sí. Entonces, yo lo tengo en 20 grados, la temperatura se me sube a 26, entonces el termostato empieza a funcionar para bajarme a 20. Si me baja a 16, y está muy frío, lo subo a 20. Entonces, así mismo sucede a nivel financiero. Pasa y uno ve personas que tienen un termostato, digámoslo, de 3 millones, $1.000, como $1.000, $1.000. Por alguna razón se suben a 4.000. Su termostato, obviamente, sin trabajar sus emociones, sin trabajar su merecimiento, todo, 2.000. También cuando se van a 500, hacen lo que sea, lo que tengan que hacer, incluso a veces hasta literalmente para subirse a los nubes, o sea, se vuelven a mí. Y obviamente lo que hablaste sobre el cuadrante del flujo, el dinero, leando una persona que no está dispuesta a arriesgar, que le gana literalmente lo que le pagan. Un empleado fue o sea, como empleado, se gana, no sé, $1.000, uno lleva un empleado a que el termostato lo lleve a 3.000 y hable de y haga lo que tú decías ahorita, no solamente llegar ahí, sino que el termostato tenga ahí. Para que Ujú. no me deje bajar o que se vaya incrementando. Sí. Desde la parte de cuadrante de empleados. ¿Cómo yo podría ayudar o llevar a un empleado que se termostato inicie a un Digamos que ahí ahí lo que dices es como, primero pues eso, ¿cómo yo lo puedo llevar? No, tú no lo puedes llevar. Eso tiene que ser una decisión y eso tiene que ser una convicción interna de esa persona. Ahora, no nos, ah, ¿cómo les digo esto? No compremos la falsa idea, porque eso no es verdad, de que las personas entonces que son empleadas, entonces, no sé cómo decir esto, pero se lo voy a decir como me sale. Entonces son miserables, ¿no? Es que el que es empleado no es feliz o no alcanza la libertad financiera, o no tiene tranquilidad o no. Porque, a ver, usted puede ser un empleado, libertad financiera, usted puede ser un no necesitamos ser vicepresidente, millonarios. Sí, usted, no necesitamos, estamos claros. hay Eso muchos es como un empleados. empleado le aumenta su termostato. Digamos que ahí lo primero que hay que hacer para comprender es qué considera valioso ese ser humano.
porque realmente el termostato financiero de cada persona es distinta y ahí es donde cometemos el error de medir el mío con el del otro, de comparar el este con el de no sé quién, porque todos valoran cosas distintas. Hay personas que tienen un termostato financiero impresionante y son empleados, son directivos o como si son celadores, da igual, porque realmente el tema que nosotros pensamos es que todo el mundo quiere mucho dinero y eso no es verdad. Se los digo yo que me dedico a asesorar y acompañar personas de todo tipo. Los seres humanos queremos muchas cosas y entre esas el dinero. Pero la gran cantidad de dinero en torres de dinero que todo el mundo piensa que quiere, eso no es verdad. Los seres humanos queremos experiencias y queremos muchísimas cosas. Todos queremos lo mismo, pero lo queremos de maneras diferentes. Todos nosotros queremos lo mismo. Queremos tener estabilidad financiera, queremos tener relaciones personales saludables, queremos tener salud, queremos tener bienestar, queremos tener a nuestra familia, lo que cada uno considere que es familia, queremos amor, queremos hijas, todos queremos lo mismo, pero lo queremos de maneras diferentes. Entonces, lo primero, porque el termostato financiero es como muchas cosas en la vida, funciona cuando tú tienes claro qué quieres. ¿Qué quieres? Porque cuando uno no sabe qué quiere, cuando uno no sabe qué quiere, pues ya llegó, ya lo tiene, porque no sabe qué quiere. Y a veces, ojo que aquí hay una trampa muy grande. Creemos que sabemos lo que queremos. ¿Y cómo nos damos cuenta que creemos pero no estamos seguros? Porque muchas veces llegamos a metas que pensábamos que ahí ya era la cúspide y realmente igual no sentimos como esa satisfacción, ese bienestar, esa plenitud. Entonces, ahí primero es importante aprender a no, como a no generalizar, que es importante en esa parte y sobre todo para tu modelo de negocio, para lo que tú haces, también tratar de entender, comprender y honrar esa función que todo el mundo hace desde su empleo, porque el empleo es algo muy importante en la escala de la economía mundial. Lo segundo, ¿cómo se rompe el termostato de una persona que es empleada? Igual que una persona que es independiente, igual que una persona que es empresaria, igual que un emprendedor, reconociendo cómo está aportando valor y cómo se considera valioso. Porque un empleado va rompiendo su termostato financiero haciendo escala, haciendo carrera en una empresa o de empresa en empresa y va aumentando. ¿Cómo las personas se animan a ir aumentando de rango salarial? Porque se consideran más valiosas, porque consideran que agregan más valor, porque consideran que resuelven problemas de una mejor manera que otras personas. Entonces, esa es la manera. Hay gente que dura toda la vida siendo empleada y honestamente también a veces les va mejor. Tenemos muy romantizado el mundo de las inversiones, tenemos muy romantizado el mundo de los emprendedores, de los autoempleados, de los inversionistas, pero a veces se corren riesgos muy altos. A mí me encantaría ahorita el 15 de diciembre recibir la prima que yo recibía cuando trabajaba en Bancolombia. Eso me caería como anillo al dedo, ¿sí? Entonces es empezar como a comprender de que todos realmente generamos dinero a través de lo que consideramos valiosos y de cómo nos consideramos valiosos. A ver, cuando encontramos personas que son infelices con lo que hacen y con la cantidad de dinero que generan, es porque son personas que no se sienten valiosas, son personas que no se sienten merecedoras. Y ahí es donde hay una gran diferencia. No se rompe el termostato de un empleado o de un financiero o de un emprendedor con una cifra de dinero. Se rompe el termostato financiero de cualquier ser humano cuando ese ser humano aprende a reconocer su valor. ¿Listo? Chicos, ¿de acuerdo? ¿Les queda claro? ¿Les parece? ¿Les gusta? ¿Tienen algo para refutar? Perfecto, gracias. Listo. Me encanta, chicos. Les agradezco muchísimo el estar acá, el compartir conmigo. Sé que a veces hago estos diálogos muy atravesados, pero bueno, pues también con este cambio de horario a veces se nos complica. Nunca les pido nada, pero hoy sí les quiero pedir algo. Em,
a todas las personas que son mis clientes, pues yo siempre les digo que yo me considero un artista y que lo que hago es como una obra de arte con sus historias, con sus finanzas. Y pues muchas veces los artistas vivimos de los aplausos. Para que esos aplausos puedan hacer eco, hoy les pido que por favor reposteen algo de los diálogos, algo del curso de la magia del dinero, algo de Epifinance, porque sí estoy muy comprometida con que este mensaje que cada vez está siendo mucho más claro y mucho más potente, pues llegue a muchísimas personas. Y ustedes que comparten conmigo en diferentes espacios, pues son mis principales voceros. Entonces, les agradezco que lo compartan. Les voy a dejar las redes para los que no, pues me tienen, Epifinance, que lo reposteen, que la gente me conozca, que sepa lo que estamos haciendo, que participen de estos diálogos, que participen de los talleres, de las asesorías. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar acá, gracias por atender este llamado, Fa Quemarropa, pero fue muy fructífero. La verdad, aprendí muchísimo. Gracias a todos por sus intervenciones, por valorar el curso de la magia del dinero. Espero que ese curso haga mucha magia en sus vidas como lo ha hecho en la mía. Les mando un abrazo muy grande. Que tengan una feliz tarde para ustedes y una feliz noche para nosotros, los que estamos por acá al otro lado del chat. Un abracito.